Imaginen por un momento que el mayor misterio jamás existido, la quintesencia de la sabiduría divina, no está oculta en los muros de templos o majestuosas catedrales, sino en las profundidades de su propio ser. Reflexionen, ¿y si el camino hacia el despertar espiritual, la verdadera libertad y la vida eterna ha sido celosamente guardado, incomprendido o incluso ocultado deliberadamente por aquellos que temían su poder? Hoy nos embarcamos en un fascinante viaje hacia lo prohibido, lo silenciado y lo olvidado. Desvelaremos las enseñanzas íntimas de Jesús sobre el reino interior, una sabiduría tan profunda y revolucionaria que fue rechazada por la Iglesia y sepultada bajo siglos de doctrinas. Y a medida que avancemos, recuerden, la revelación culminante de esta exploración posee el poder más grande para transformar para siempre su percepción de la vida, la muerte y la presencia divina en su interior. A lo largo de la historia, diversas instituciones han buscado controlar la narrativa, definiendo lo que debía leerse, enseñarse y creerse. Sin embargo, oculto en manuscritos antiguos, textos prohibidos y tradiciones esotéricas, descubrimos el susurro de un mensaje diferente, uno que ha resonado en los corazones de los buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. En sus momentos más profundos, Jesús no hablaba simplemente de leyes o rituales, sino de una realidad viva, un reino situado no en el mundo exterior, sino dentro de nosotros. Esta concepción era tan revolucionaria que representaba una amenaza para la autoridad externa. Si lo divino reside en ustedes, entonces ningún sacerdote, ningún emperador, ninguna institución puede interponerse entre ustedes y Dios. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, contiene dichos de Jesús que fueron excluidos de la Biblia por los concilios de la Iglesia. En una de estas afirmaciones, él declara que el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero la gente no lo ve. Esta afirmación desafía la noción tradicional del cielo como un reino distante después de la muerte. En cambio, revela el cielo como una dimensión viva de la conciencia, accesible aquí y ahora, si tan solo nuestros ojos están abiertos. Imaginen cuán radical es esta idea. Visualicen un mundo donde las personas ya no dependen de jerarquías rígidas para la verdad espiritual, sino que se vuelven hacia adentro y descubren la infinitud en sus propios corazones. Esto no es solo misticismo, es una amenaza directa para el poder organizado. Por eso, textos como estos fueron suprimidos, declarados heréticos y ocultados durante siglos. Pero la verdad tiene la capacidad de resurgir, y hoy, ustedes y yo, estamos entre aquellos listos para mirar de nuevo, cuestionar y redescubrir lo que se perdió. Pregúntense, ¿por qué una institución que afirma seguir a Jesús decidió prohibir o quemar las mismas enseñanzas que se le atribuyen? ¿Para qué ocultar la idea de que el reino está dentro, a menos que este conocimiento empodere a las personas de una manera que escapa al control de la autoridad? Académicos como Elaine Pagels, historiadora de la religión de la Universidad de Princeton, han demostrado que el cristianismo primitivo era mucho más diverso de lo que se nos ha permitido creer. La versión que heredamos fue moldeada por motivos políticos, concilios como el de Nicea y la necesidad de uniformidad bajo el poder imperial. Pero bajo las capas de dogma, la voz viva de Jesús aún susurra, instándonos a mirar hacia nuestro interior. Recuerden las parábolas, la del grano de mostaza, la de la perla de gran valor, la del tesoro escondido en un campo. Todas ellas apuntan hacia adentro, hacia algo oculto pero infinitamente valioso.
es muy probable que Jesucristo nos transmitiera un mensaje codificado. El reino de Dios no es un territorio externo o una estructura política, sino una transformación de la conciencia. Imaginen que el reino no es un paraíso lejano, sino una luz que ya arde en su corazón. Esa luz siempre ha estado ahí, y todo lo que necesitan hacer es despertar a ella. ¿Cómo cambiaría su vida si se dieran cuenta de que todo el universo reside dentro de ustedes? ¿Cómo se transformarían sus miedos, sus luchas, su sentido de sí mismos, si comprendieran que ya están en la presencia de lo divino? A medida que avancemos, exploraremos estos misterios con mayor profundidad. Descubriremos que textos antiguos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe revelan más sobre este reino interior. Veremos cómo místicos de diversas tradiciones, desde Meister Eckhart hasta los padres del desierto, hicieron eco de estas verdades. Y lo más importante, comprenderemos por qué este conocimiento no es solo una curiosidad histórica, sino una clave viva para el despertar en nuestros días. Recuerden que la verdad final a la que llegaremos es la más poderosa de todas, capaz de alterar su camino espiritual para siempre. Quédense con nosotros, porque lo que ha estado oculto ahora debe ser revelado. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿qué significa despertar a Él? Esta pregunta no es solo teológica, sino profundamente personal. Muchas tradiciones describen el alma humana como dormida, atrapada en la ilusión y distraída por el ruido del mundo exterior. Jesús a menudo usó el lenguaje del despertar. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Esto no es una llamada a la sumisión a reglas externas, sino una invitación a la percepción interna. Nos instaba a recordar quiénes somos y a reconocer la chispa divina oculta bajo capas de miedo, condicionamiento e ignorancia. El Evangelio de María, uno de los textos descubiertos y suprimidos durante mucho tiempo, registra cómo María Magdalena enseñó a los discípulos después de la muerte de Jesús. En este relato, ella habla del viaje del alma, atravesando reinos de oscuridad, superando las fuerzas del deseo, la ignorancia y la ira, hasta que regresa a su origen. Aquí vemos una visión de salvación que es interna y transformadora, independiente de ritos externos o aprobación institucional. Este es un conocimiento peligroso para aquellos que se benefician del control, porque afirma que la liberación ya está disponible para cualquiera que se atreva a buscarla. Piensen en lo diferente que es esto de lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido. En lugar de decirnos que debemos esperar un paraíso distante o seguir leyes estrictas para ser aceptados, estas enseñanzas sugieren que el camino es hacia adentro, que la salvación es el reconocimiento de lo que ya existe dentro de nosotros. Imaginen cuán empoderadora es esta verdad. Nadie puede vendérsela, nadie puede monopolizarla. No está confinada a templos ni escrita en tablas de piedra, sino grabada en su misma esencia. A lo largo de la historia, los místicos han redescubierto esta verdad, a menudo a un alto costo. Meister Eckhart, el místico cristiano alemán del siglo XIV, afirmaba que el reino de Dios está en la profundidad del alma, en un lugar tan íntimo que ni siquiera los ángeles pueden entrar. Por enseñanzas como estas, fue acusado de herejía, pero sus palabras resuenan con los dichos ocultos de Jesús, de que lo divino no está fuera de nosotros, sino que es la esencia misma de quienes somos. En la búsqueda de nuestra verdadera esencia, vale la pena preguntarse, ¿por qué la misma idea se repite con tanta frecuencia en diversas culturas y a lo largo de los siglos?
Las antiguas Upanishads indias hablan del Atman, el yo íntimo, como idéntico a Brahman, la realidad absoluta. Los sufíes en el Islam exhortan a pulir el espejo del corazón para que pueda reflejar la luz divina. Los sabios taoístas de China describen el Tao no como algo externo a alcanzar, sino como la esencia natural que impregna todo lo existente. ¿Acaso Jesús también señalaba esta verdad universal, hablando del reino no como un lugar al que ir, sino como una realidad a la que despertamos? Imaginemos un mundo en el que esta enseñanza hubiera sido aceptada en lugar de suprimida. ¿Cómo sería la fe cristiana si el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María hubieran sido incluidos en el canon? ¿Cómo se habría desarrollado la historia si a la gente se le hubiera dicho que el reino ya estaba dentro de ellos, que no necesitaban un intermediario entre ellos y Dios? ¿Veríamos menos control, menos dogmas, menos miedo y más libertad? Sin embargo, aquí surge una paradoja. Quizás la supresión de tales enseñanzas era inevitable, ya que encierran un poder demasiado grande para ser controlado. Pero la verdad no puede ocultarse para siempre. Y ahora, en este mismo momento, escuchamos y despertamos a las mismas palabras que estuvieron ocultas durante siglos. ¿No despierta esto algo profundo dentro de nosotros? Una sensación de reconocimiento, como si una parte de nosotros ya lo supiera, pero esperara el momento adecuado para recordarlo. El Evangelio de Felipe, otro de los textos de Nag Hammadi, contiene una afirmación sorprendente. Aquellos que dicen que primero morirán y luego resucitarán se equivocan. Si no reciben la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. Esto sugiere que el reino no es una expectativa futura después de la muerte, sino una transformación que ocurre aquí y ahora, en esta vida. La resurrección no es un milagro distante, sino un despertar interno, la muerte del viejo yo y el renacimiento en la conciencia divina. Reflexionen sobre su vida. ¿Cuántas veces han sentido que algo falta? Que a pesar de todos los logros, buscan un significado más profundo. Es posible que lo que buscan no esté en el mundo exterior, en posesiones o aprobación, sino en el reino dentro de ustedes. Y si es así, la insatisfacción de su corazón es una llamada, una señal de que un tesoro interno espera ser descubierto. Por eso Jesús hablaba en parábolas. La verdad es tan profunda que no puede transmitirse con lenguaje simple. Debe ser descubierta, luchada, despertada dentro del oyente. Así como una semilla debe abrirse en la oscuridad antes de brotar, así el alma debe despertar a lo que ya contiene. El reino no es traído desde fuera, se revela dentro de nosotros. Y ahora, en la mitad de este camino, es importante recordar, apenas estamos rozando los bordes de lo que ha estado oculto. La revelación final aún nos espera, aquello que unirá todo, aquello que mostrará no solo que el reino está dentro, sino que la vida divina es nuestra verdadera esencia. Cuando una persona comienza a comprender que el reino de Dios no es una recompensa distante, sino una realidad oculta en su interior, se le abre una comprensión completamente diferente de la espiritualidad. Deja de ser una especie de ascenso por una escalera externa de méritos o una ansiosa espera de la salvación futura. La espiritualidad se convierte en un proceso de despertar a lo que ya está presente en lo más profundo de nuestro ser. Esta era la esencia del mensaje que representaba una amenaza para las autoridades, ya que trasladaba el centro de poder de las instituciones directamente al alma de cada individuo. Los primeros padres de la Iglesia libraron feroces debates sobre qué escrituras debían ser reconocidas
y cuáles rechazadas. Atanasio, obispo de Alejandría, emitió en el siglo IV una carta en la que declaró autoritativos solo 27 libros que conformaron el Nuevo Testamento en su forma actual. Sin embargo, esta decisión excluyó numerosos evangelios y escritos que presentaban una visión más mística e íntima de las enseñanzas de Cristo. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta casi 16 siglos después, reveló cuán rico y diverso era el mundo cristiano primitivo. En estos textos, Jesús aparece no solo como un legislador o un hacedor de milagros, sino como un revelador de sabiduría oculta, un maestro que guía a sus discípulos no a rituales externos, sino al universo encerrado en sus propias almas. Uno de los temas más destacados en estos textos prohibidos es el lenguaje del autoconocimiento. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y sabrán que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a sí mismos, entonces están en la pobreza y ustedes son esa pobreza». Vale la pena reflexionar sobre el poder de esta afirmación. Según esta enseñanza, la salvación no reside tanto en creer en la doctrina correcta, sino en conocerse a uno mismo, no la personalidad superficial, sino la esencia divina interior. Cualquiera puede preguntarse, ¿realmente ha mirado hacia adentro para saber quién es? No solo el nombre, el rol o los recuerdos, sino esa esencia que siempre ha estado allí, más allá del tiempo y el cambio. ¿Y si Jesús señala la necesidad de reconocer que el ser humano es más que carne y huesos, más que miedos y ambiciones, que es una chispa viviente de lo divino? También es importante considerar cómo esto se relaciona con el gran mandamiento dado por Jesús: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Si el reino está dentro, entonces Dios habita tanto en la persona misma como en su prójimo. El amor no se convierte en un mandamiento, sino en un reconocimiento natural. Amar al otro significa amar la presencia divina en él. Las barreras que dividen a las personas, raza, clase, nación, religión, se disuelven a la luz de este reino interior. Quizás por eso tales enseñanzas se consideraban peligrosas, porque un mundo que ha abrazado el reino interior no puede ser manipulado por el miedo ni dividido por la política. Los místicos lo entendieron. Los padres y madres del desierto del cristianismo primitivo abandonaron las ciudades y se retiraron al desierto no porque rechazaran el mundo, sino porque buscaban el silencio para escuchar el reino interior. En su soledad, descubrieron una presencia más allá de las palabras, una luz viva que llenaba su mundo. Sus historias hablan de visiones de gozo radiante, de un Cristo interior encontrado en el silencio del corazón. Estos relatos resuenan con los evangelios prohibidos, mostrando que el mensaje nunca murió por completo, incluso cuando las instituciones intentaron silenciarlo. La pregunta de por qué la comprensión del reino de Dios es tan difícil sigue abierta. Jesús señaló que la gente lo busca por todas partes, sin darse cuenta de que está en las proximidades. Quizás esto se deba a que la sociedad orienta a las personas hacia factores externos, como la búsqueda de aprobación, bienes materiales y la creencia de que la felicidad es una perspectiva futura. La cultura fomenta la convicción de que la verdadera satisfacción se encuentra en algún lugar más allá del momento presente. Sin embargo, las enseñanzas esotéricas ofrecen un camino diferente: volver la mirada hacia adentro y darse cuenta de que lo buscado ya está presente en cada persona.
Vale la pena imaginar qué pasaría si se detuviera esta búsqueda interminable y se comenzara a despertar. En lugar de preguntar cuándo llegará la paz, uno debería preguntarse, ¿cuál es la paz que ya está dentro de mí? En lugar de buscar a Dios afuera, uno puede sumergirse en el silencio y sentir su presencia en su interior. Precisamente a tal cambio de conciencia invitaba Jesús. El reino de Dios no es un premio a conquistar, sino una realidad a la que hay que despertar. Sin embargo, surge una pregunta natural, si esto es realmente así. ¿Por qué tan pocas personas alcanzan este despertar? Probablemente porque este proceso requiere una valentía considerable. Mirar hacia adentro puede ser desafiante, ya que allí se puede descubrir no solo luz, sino también sombras, no solo la presencia divina, sino también miedos, apegos e ilusiones. Pero es precisamente al confrontar estos lados oscuros donde reside el camino hacia la transformación. Como afirman los místicos, la luz brilla con mayor intensidad cuando uno está dispuesto a atravesar la oscuridad. Este viaje interno, descrito en lenguaje místico en diversas tradiciones, representa una especie de muerte y resurrección. Es la muerte del falso yo, del ego que busca el control, y la resurrección del verdadero yo, que irradia vida divina. Quizás esto es lo que Jesús quiso decir cuando afirmó que el grano que cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La forma externa debe morir para que la vida interna pueda manifestarse. En esto reside una profunda verdad. El reino interior no es solo una iluminación personal, sino también una transformación del mundo. Cuando una persona despierta a lo divino dentro de sí, inevitablemente comienza a verlo también en los demás. La compasión se convierte en una manifestación natural y la justicia no es solo un deber, sino un reflejo de la realidad interna. Si las comunidades, naciones y civilizaciones vivieran basándose en esta comprensión, el reino de Dios no solo estaría dentro, sino que se manifestaría visiblemente en la tierra. A medida que avanzábamos hacia la esencia del misterio, se hizo evidente cómo Jesús reveló que el reino está dentro, cómo las instituciones suprimieron esta verdad y cómo los místicos la preservaron. Pero en la revelación final, se descubre algo aún más asombroso. El reino no está simplemente dentro del ser humano, sino que es el ser humano mismo. La verdadera esencia no está separada de Dios, sino que es la morada de lo divino. Esta enseñanza, capaz de cambiarlo todo, aguarda su momento. El camino nos llevó a través de evangelios ocultos, las voces silenciadas de los místicos y los ecos de una sabiduría suprimida. Se descubrió que el reino de Dios no es una recompensa externa, ni un paraíso lejano, sino una realidad viva que habita en el alma de cada persona. Y ahora nos enfrentaremos a la revelación más profunda, una que, al ser verdaderamente comprendida, tiene el poder de cambiarlo todo. Sin embargo, esto lo cambia todo radicalmente. El reino de Dios no es simplemente algo que reside dentro del ser humano, sino su esencia misma. El ser humano es el templo, la morada, la chispa de lo divino. Jesús mismo señaló esta verdad revolucionaria, pronunciando las palabras registradas en el Evangelio de Juan. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, sois dioses. Tales afirmaciones causaron inquietud entre los poderosos, ya que borraban las fronteras entre lo humano y lo divino. Para quienes temían perder el control, esta enseñanza parecía peligrosa e incluso blasfema. Pero para los místicos era la quinta esencia de la liberación,
la comprensión de que Dios no está en algún lugar fuera, ni es distante, sino que reside en el núcleo mismo del ser humano. Vale la pena reflexionar sobre lo que esto significa. Si el reino es la esencia del ser humano, entonces cada respiración, cada pensamiento, cada acto de amor ya están impregnados de lo divino. El ser humano no es un mendigo a las puertas del cielo, sino el portador del cielo mismo. La salvación no consiste en convertirse en quien no es, sino en recordar quién es en realidad. La tragedia de la vida humana no radica en la alienación de Dios, sino en el olvido de la unidad con Él. Por eso los místicos de diversas tradiciones hablaban del despertar como un recuerdo. Agustín escribió que Dios está más cerca de mí que yo mismo. Maestro Eckhart afirmó: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí. Los sabios hindúes proclamaban: Tattvam Asien, tú eres eso. Los poetas sufíes cantaban que el amado no está fuera, sino oculto en el corazón. Una y otra vez se repite la misma verdad. Lo divino habita dentro del ser humano como su yo más profundo. Es posible que Jesús también señalara esta eterna comprensión. En este punto, vale la pena detenerse y preguntarse: ¿qué cambiaría si realmente creyeran en esto? Si vivieran no como buscadores que persiguen a Dios incansablemente, sino como seres ya llenos de luz divina. ¿Cómo cambiaría la actitud hacia los demás si vieran en ellos no a extraños o enemigos, sino a portadores del mismo reino? ¿Cómo perderían su poder el miedo, la culpa y la vergüenza si comprendieran que nada puede separarlos de la esencia divina, que es su verdadera identidad? Las enseñanzas esotéricas de Jesús invitan a esta transformación radical. Instan a renunciar a la ilusión de separación y a despertar a la verdad de la unidad. En esto reside el significado más profundo de la resurrección, no solo un evento que ocurrió hace 2000 años, sino una realidad que sucede en el ser humano aquí y ahora. Cuando el falso yo cae y el verdadero yo se eleva a la luz de Dios. Este es también el sentido del reino, extendido sobre la tierra, como lo describe el Evangelio de Tomás. Uno entra en el reino no huyendo del mundo, sino despertando a su presencia aquí y ahora. Cada instante se vuelve sagrado, cada lugar una tierra santa, porque lo divino vive dentro y alrededor del ser humano. Como dijo Jesús: levanta una piedra y me encontrarás, parte la madera y allí estoy. La Iglesia prohibió estas enseñanzas no por falta de verdad, sino por el exceso de libertad que otorgaban. Una persona consciente de que lo divino reside en su interior no puede ser controlada por el miedo, manipulada por la culpa, ni esclavizada por rituales vacíos. Tal persona es libre, libre para amar, libre para crear, libre para vivir como un hijo radiante del reino. Esta libertad representa la mayor amenaza para cualquier institución basada en el control y el mayor regalo para el alma humana. ¿Qué significa esto para ti, personalmente, en este momento de tu vida? Significa que tu viaje vital no consiste en buscar lo que falta, sino en reconocer lo que siempre ha estado presente. La oración deja de ser una súplica de gracia a una deidad externa, para convertirse en una apertura a la presencia divina que impregna cada célula de tu ser. La salvación no es escapar del ajetreo mundano, sino transformar tu percepción e interacción con el mundo. Imagina vivir cada día consciente de esta verdad. Cuando te enfrentes a dificultades, recuerda: el reino está dentro de mí. Cuando sientas soledad, recuerda: estoy inseparablemente conectado con la presencia divina.
Al encontrarte con otras personas, incluso con aquellas que te desagradan, esfuérzate por ver más allá de la apariencia, la chispa de luz divina que brilla en sus corazones. Este reino se manifiesta en la tierra no a través de leyes o instituciones, sino a través de corazones despiertos, llenos de compasión y amor. Así volvemos al punto de partida. El mayor misterio, oculto a plena vista durante siglos, es que el reino de Dios no es un destino, sino una realidad que debe ser reconocida. No está encerrado en muros de templos y catedrales, ni limitado por rituales y dogmas, sino que reside en el núcleo más silencioso de tu ser. Lo llevas dentro de ti ahora y siempre. Esta fue la enseñanza más íntima de Jesús, la sabiduría que fue prohibida por la Iglesia, la verdad susurrada en los evangelios apócrifos y en las voces místicas a lo largo de los siglos. Esta enseñanza tiene el poder de liberarte aquí y ahora, si te atreves a recordar tu verdadera naturaleza. La revelación final y más importante es que no solo buscas el reino de Dios, tú eres el reino de Dios manifestado. La vida divina es tu vida. La luz eterna es tu luz. El reino nunca te ha abandonado, solo ha esperado tu despertar. Para concluir, te dejo una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Seguirás buscando el reino en el mundo exterior o despertarás al reino que reside dentro de ti?